Como ustedes ya han estado viendo desde que comenzó el mes de enero y como está en este banner, que también es uno de nuestras dos afiches ganadores de este centenario creados por hermanos de nuestra iglesia, el versículo tema del centenario es: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que nosotros estamos metidos en esa historia que es desde el siglo y hasta el siglo. Y cuando el salmista escribió eso, sabe Dios qué siglo era antes de Cristo. Y luego la iglesia primitiva empezó en el primer siglo y ya estamos en el siglo XXI. Pero el salmista afirma que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Y que lo es antes que fueran creadas todas las cosas. Y que mientras exista lo que Dios creó y la corona de su creación, que somos tú y yo, tú te miras al espejo y a veces no te encuentras tan lindo o tan linda, pero déjame decirte, tú eres la corona de la creación de Dios. Lo único creado que goza de la imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Así que tú no puedes ser cualquier cosa, tú eres una joya, tú eres alguien de mucho valor. Y de tanto valor eres que Dios estuvo dispuesto a entregarlo todo para rescatarte de nuestra vana manera de vivir y de nuestra ignorancia espiritual, para descubrirle, para conocerle, para experimentar vida abundante aquí, pero sobre todo vida eterna allá. Hoy día la gente es más religiosa que nunca, aunque le parezca a usted extraño. Están más abiertos a la espiritualidad, pero no necesariamente a la espiritualidad vía el cristianismo, aunque esta es una de las partes de ese abanico de manifestaciones y la única, obviamente, según lo dijo el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que era camino de salvación. Así que no todos los caminos conducen a Roma, solamente Jesucristo conduce al Padre. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tuve que dejar mi trono de gloria y encarnarme. Tuve que venir a meterme prisionero dentro de las limitaciones de esta carne y de este mundo para revelarte al Padre, para que le conocieras, para que lograras lo que ni la ley, ni la creación, ni las obras, ni nada más pudo lograr. Que me vieras a mí, que vieras a Dios en mí. De hecho, el apóstol Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Cristo es imprescindible para conocer a Dios y para conocer el camino de salvación. Pero es interesante cómo ese versículo afirma que el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Y el refugio, como nos decía la predicadora el martes en la inauguración con la comunidad, no es una cosa, no es una provisión en un edificio o en otra cosa aparte, es Dios mismo. Dios mismo es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestra esperanza de protección y de ayuda en medio de lo que pueda amenazarnos. Él ha sido refugio de generación en generación, de modo que nadie debe sentirse desamparado, nadie debe pensar que está solo, nadie debe ocurrírsele que Dios lo ha abandonado. Lo que necesitan es volver a la palabra de Dios para descubrir que Él mismo estableció desde la eternidad y hasta la eternidad que Él es refugio al pobre, refugio en el tiempo de la angustia, aleluya. Y dice: en ti confiarán los que conocen mi nombre. Mira lo importante de conocer al Señor, aleluya. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste
a los que te buscaron. Por eso nosotros invitamos a la gente a la iglesia, para que conozcan su nombre, para que busquen al Señor y para que experimenten ese refugio que es el Señor. Refugio al pobre, no al pobre de chavo económicamente. Pobre es el que no tiene los recursos para algo. Y la humanidad, tenga mucho económicamente o poco, es pobre si no tiene los recursos para librarse a sí mismo de la maldad, del pecado, del temor y de los enemigos que se levantan contra él. Así que todos hemos sido pobres en algún momento. Y si todavía no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, seguimos siendo pobres. Por eso Dios establece que Él es refugio al pobre en tiempo de angustia. Dime, ¿para qué te sirve el dinero en el tiempo de angustia? Dime, ¿para qué te sirve las palas políticas, los recursos humanos, las conexiones que puedas tener, las cortes, los médicos, cuando viene ese día de angustia, donde nada de eso puedes resolver ni es efectivo? Ahí es que Dios se prueba. Él es refugio al pobre, al que le necesita cuando nada puede resolver su angustia. Aleluya. Y en Él confiarán los que conocen su nombre. Tienes que conocerle para poner tu confianza en Él, para descansar en alguien. Mira, yo no puedo cultivar amigos. Yo tuve amigos en mi niñez y juventud, pero una vez fui llamada a ser pastora. Me tengo que relacionar con tanta gente, pero no puedo cultivar una amistad uno a uno porque no tengo el tiempo. Tengo que ser yo quien ofrezca el amor, el oído, la dirección, el consejo. ¿Y a dónde acudo yo? Tengo un pastor general extraordinario, pero él es pastor de 100 y pico de pastores, de 100 y pico de iglesias, y yo creo que tiene más trabajo que yo. Y yo lo pienso para llamarlo y pedirle algún consejo. Pero Dios es refugio al pobre. Refugio en el tiempo de la angustia. Y cuando yo no tengo, cuando yo no sé, cuando yo no puedo, yo sé a quién acudir. A ese Dios que me ama con amor eterno, que me ha permitido conocer su nombre y por conocerle puedo confiar en Él. Aleluya. Por eso es que el salmista también en el Salmo 91 dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, fíjate, entras en una relación conmigo y me amas. Sabes quién yo soy y estás conectado a mí. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Mira los beneficios de conocer su nombre, de poner en Él nuestro amor, de entrar en una relación con Él. Aleluya. De modo que descubrimos que cuando todo pueda amenazarnos, Él es refugio y Él nos pone en alto por encima de la crisis porque hemos conocido su nombre. Y ese salmo, el pedacito de ese salmo que Malpica compartió cuando los nenes saludaron, empieza diciendo el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es como un tsunami. Aunque vengan enemigos contra nosotros, el salmista cierra diciendo, estad quietos. Como quien dice, calma, control, cordura. Aguántate ahí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tienes que conocer que Él es Dios. Tienes que conocer su amor, tienes que conocer su poder, tienes que conocerle como amparo, como fortaleza, como refugio.
Yo me he bebido las lágrimas orando por situaciones que no me siento capacitada para enfrentar. Pero acudo a Dios y digo, como no sé qué hacer, Señor, obedezco tu palabra cuando me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, Señor, tú me dices, no puedes hacer nada, quieta. Yo te voy a demostrar que yo soy Dios. Yo te voy a demostrar que yo sí puedo, que yo sí sé, que yo sí tengo los recursos, aleluya, que yo soy el gran yo soy. Por eso me gustó que cantaran ese último himno, aleluya. Así que nosotros tenemos que vivir en esa confianza. Y el viernes, cuando ya yo el jueves había meditado acerca de lo que quería compartir con ustedes hoy, porque estamos en un contexto educacional, la iglesia educa, la academia educa, y la palabra de Dios nos pone en perspectiva de lo que es importante conocer. Hemos visto que para tener refugio, amparo, fortaleza, sabiduría e inteligencia, tenemos que conocerle a Él, conocer su nombre. Y cuando el viernes por la mañana voy a prepararme el café cuando me levanto y viene este versículo a mí de Jeremías 9, 23 al 24, que dice, así ha dicho el Señor. Cuando tú escuches, así ha dicho el Señor, no es una opinión del profeta, no es una opinión del apóstol que escribe, no es una opinión del escritor, es palabra de Dios directamente que el que escribe recoge y entrega de esta manera. Así ha dicho el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. Hay gente que se cree que se la sabe toda y son muy sabios en su propia opinión, y a veces Dios les da lecciones de humildad para que sepan que el verdaderamente y todopoderoso sabio es Él. Ni en su valentía se alabe el valiente. No te las eches porque tú eres el guapo del barrio, porque tú eres fuerte, porque tú eres atrevido, tú eres explosivo. Y yo tengo malos cascos, cuídate de mí, porque yo le corto la cabeza a cualquiera. Hay gente que es así. Conmigo no te metas, que tú no sabes lo que hay aquí. Yo me como los nenes crudos. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza. Porque hay gente que se cree que porque tiene chavo lo puede comprar todo. Mire, tú puedes tener todo el dinero del mundo y no puedes comprar la salud. Tú puedes tener el banco virado y no puedes comprar la paz. Tú puedes ser dueño de la mitad de la riqueza de la humanidad y no puedes comprar la salvación. Las cosas realmente valiosas, trascendentes y eternas no se pueden comprar con dinero. Así que por eso Dios a través de Jeremías dice eso. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar. Escuchen, que se me distraen cuando hay entradas y salidas. Sino alábese en esto el que se hubiere de alabar. Échatelas por esto que te voy a decir ahora. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, o sea que yo soy el que soy, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que en un contexto educacional, educativo como el que estamos, es importante para la salvación, para la paz, para la vida eterna, para la sabiduría, para la inteligencia, para el amparo, para la fortaleza, para el refugio, conocer al Señor. Porque tú puedes tenerlo todo en Cristo, pero si no lo sabes, no lo vas a aprovechar. Tú puedes tener la nevera llena de agua fría, refrescos, jugos y estar muriéndote de sed y creer que ahí no hay nada y no tomar ventaja de ello. Así que yo te tengo que enseñar que el regalo máximo para el ser humano es conocer a Dios. Y fíjate cómo lo dijo Jesús mismo en su última oración antes de ser crucificado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna no son chavos, no son grados académicos, no es gimnasia, mollero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el que soy, que hago misericordia. Dios no nos paga como nos merecemos, Dios nos ama con amor eterno y siempre busca la manera de ayudarnos y de que no tengamos que llegar a la segunda parte, que es el juicio. Que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Quién te hace eso a ti? Mira, yo me crié en un ambiente tan estricto en mi hogar y con un padre tan fuerte, y lamento reconocerlo, maltratante, que hasta el otro día yo siempre que pensaba en Dios, pensaba en que si no lo hago bien me va a castigar, que si me equivoco Él no me va a aprobar, porque cuando tú te crías en ese tipo de ambiente, tú desarrollas un mecanismo de defensa que se llama perfeccionismo, que es terrible. Porque ese es uno de mis aguijones, el perfeccionismo. Y yo siempre pensaba que tenía que hacer mucho para que Dios me aprobara, para que Dios me ayudara, que Él me iba a coger bajando si yo cometía algún error o le fallaba en algo. Que cuando yo oraba por alguien e intercedía por una persona que repetidas veces le fallaba al Señor, yo pensaba, Señor, pues métele un azote para que aprenda. Porque esa era la mentalidad, eso es lo que está aquí, en el disco duro. Error, desobediencia, indisciplina, castigo. Pero qué bueno que yo no soy nada más que un cerebro y un disco duro, sino que tengo un corazón al que Dios le ha revelado, no nena, no hija mía. Yo soy un Dios que hago misericordia, que no pago como se merecen, que trato y trato y trato. Y si les viene el castigo no fue porque yo quise, sino por las consecuencias de los malos caminos. Porque aunque Dios te quiera sostener, si tú insistes en lanzarte por el precipicio, te vas a mondar y a estrellar. Pero no fue porque Dios quiso. Cuando una persona se desbarata en un accidente porque iba borracho, ¿castigo de Dios? No, insensatez. Uno no guía borracho. Cuando a ti te cogen con una chilla, con un chillo, y te parten por la mitad y pasan un montón de otras cosas, ¿castigo de Dios? No. Es que Dios dice, no adulterarás, no fornicarás, serás fiel a la mujer y a la pareja de tu juventud. Y de hecho Malaquías dice que se ha llenado el altar de Dios de lágrimas por haber sido infiel a la pareja de la juventud. Porque cuando le preguntaron a Jesús, Moisés nos aprobó el divorcio. Él dijo, sí, pero fue por vuestra dureza de corazón, porque al principio no fue así. Dios siempre quiso que padre y madre estuvieran unidos y criaran esos hijos en esa estabilidad que representa tener ese balance de papá y mamá, que Dios se lo ingenió para que se complementaran y para que esos niños crecieran saludables, estables, seguros y con la confianza de que Dios puso en esos padres lo que después iban a conocer en Él mismo. Así que Dios dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que Dios las hace contigo, pero las quiere para ti, las quiere y te las da, pero las quiere de ti hacia el otro.
Si Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, ¿cómo yo voy a pensar que debo ser intransigente y vengativo con el que me falle? Si yo le fallé a Dios y Él me perdonó y tuvo misericordia de mí. ¿Qué me hace pensar a mí que debo juzgar a otro cuando Dios me debió juzgar? Puso a Cristo como abogado, intercesor en el medio, y a través de Cristo Él me ve santa, me ve justa, me ve digna y me ve coheredera con Él de toda su gloria. ¿Qué me hace pensar a mí ser injusta con mis padres, que hasta donde supieron, tuvieron y pudieron, me dieron lo mejor de sí, aunque se hayan equivocado en algunas cosas? Injusta con mi esposo, que aunque es casi perfecto, no es perfecto y a veces me saca por el techo. Injusta con mis hijos, que quizás me han herido en cosas que durante su crianza, crecimiento, por sus edades, su ignorancia, su inmadurez, quizás me lastimaron con cosas. Pero que Dios los ha traído, aleluya, a madurez. Y Él lo que me pide es, hazle justicia. Sigue siendo mami, sigue siendo incondicional, porque verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecha. Y yo me gozo tanto cuando veo las cualidades de Crelly mías, más las de Crelly que las mías, en mis hijos, cuando los veo crecer, madurar, servir, amar. Y a veces cuando los veo cometiendo los mismos errores que nosotros, porque los dos somos medios workaholic, y yo les digo, oye, ¿tú quieres llegar a la mía de explotar? Le digo yo a mi hija, cógelo suave, el burro hablando de oreja. Pero uno trata, porque uno trata de que así como yo lo traté de hacer mejor que mis padres, que mis hijos lo hagan mejor que yo. Y me siento satisfecha de ver cómo mis hijos han criado sus hijos, de ver lo educados que son. Gloria a Dios por eso. Y de ver que van camino, aleluya, a lo más excelente, que es tener una experiencia gloriosa con el Dios de mi vida y con el Dios de mi salvación, para ellos también caer en mis zapatos y convertirse en lo que Dios prometió que fueran: reyes y sacerdotes, profetas y maestros, siervos del Dios Altísimo para la gloria de su nombre. Así que quiero que me entiendas y me conozcas, te dice el Señor, que yo soy el que soy, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y esas cosas quiero, dice Jehová. Así que es extraordinario que nosotros estemos dispuestos a oír esto que yo les enseño, a agarrarlo, a integrarlo, a digerirlo y a vivirlo, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, en esto que yo les estoy enseñando, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si yo conozco la verdad de que Dios está conmigo todos los días hasta el fin, que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, cuando yo me siento en un hoyo oscuro que parece que nadie está, yo me acuerdo que el Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin y me relajo. Cuando yo caigo bajo el engaño de que se está gastando y no hay, ¿y de dónde vamos a? Yo me recuerdo que Dios ha dicho, yo soy el dueño del oro y la plata, aleluya. Yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Cuando yo me siento débil, mire, yo tuve que caminar. El viernes por la mañana tuve una cita en Fortaleza y después caminé de Fortaleza a La Puntilla a lo último, porque no había más parking a las 10 de la mañana en San Juan. Y caminé con estos tacos. Ya el último tramo que tú vas llegando hacia el Paseo de la Princesa y después La Puntilla, que eso es bien empinado. Y yo iba agarrada de Crelly, pero todo este poder se quería ir de frente. Todo esto que son estas 180 libras hacían fuerza. Miren, y a mí me ha dado
primera vez en mi vida, un dolor en los huesos de la cadera, en la coyuntura donde se agarra con la pierna. Ayer sábado y hoy domingo, que a mí me dolía hasta el ñu. Yo no sé lo que es eso, pero yo lo he oído decir por ahí. Y cuando yo me siento quebrantada de salud y las actividades de la vida me recuerdan la edad que tengo, yo digo, por las llagas de Cristo he sido curada. Él es mi sanador. Él es mi fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Y mira, eso se convierte en una revolución espíritu y alma que impacta el cuerpo y uno empieza a sentirse mejor. Que estaba yo leyendo un artículo médico que dice que se ha descubierto que la gente que ora y medita y canta y adora, se le encienden las neuronas del cerebro de una manera mayor y imparte salud, imparte paz, bienestar. Y yo decía, wow, qué bueno. Y esta mañana cuando empecé a orar, y de momento me acordé de eso, oh, santo, aleluya, gloria, Señor, esto y lo otro. Y yo dije, déjame que se enciendan todas las lucecitas de mi cerebro y eso me imparta salud. Qué cosa, ¿verdad? Que sea Harvard, Yale y los científicos los que tengan que reconocer el poder que hay en la oración y en la adoración. Por eso cuando tú no oras y no adoras, te estás privando de la iluminación y como resultado la paz, el bienestar, la sanidad, el confort que viene cuando uno lo hace. No porque lo diga solamente el Señor y lo había dicho antes, pero porque ahora también lo confirma la ciencia. Él es mi fortaleza. Y es maravilloso conocer al Señor y saber lo que Él dice. Porque yo sé a dónde acudir en mis diferentes necesidades. Porque así como el médico receta para esto y para aquello lo otro, Dios tiene también una palabra para esta situación y una palabra para la otra. Así que esa es mi invitación, no me quiero extender más. Solamente cierro con esta ilustración. Cuando Pablo fue a Atenas, en uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo, porque había gente que dice que cuando Pablo, y que Pablo, el nuevo, el que no conoce la Biblia, pues Pablo, el apóstol a los gentiles que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, cuando él fue en uno de sus viajes misioneros a Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él estaba espantado, él estaba asombrado de que esa gente tuviera tantos dioses y tantos altares. Y parándose en el Areópago, en el tribunal, se dirigió al pueblo y le dijo: varones atenienses, en todo he visto que ustedes son muy religiosos, porque mirando todos sus altares, encontré entre ellos un altar que dice: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os predico. El que creó los cielos y la tierra, el que lo sustenta todo por la palabra de su poder, el que de un linaje hizo toda la humanidad y de una sola sangre todos los seres humanos, y el que viene pronto por su iglesia, aleluya, a darle salvación y vida eterna. Así que yo creo que no se trata de altares, ni de religiones, ni de cantidad de dioses. Se trata que ese Dios al que a lo mejor tú le dices papito Dios, o le dices a otro Dios te bendiga, o como dice el puertorriqueño, ay bendito, eso está refiriendo a Dios. Ay bendito Dios, ay bendito, ay Dios mío, que ya es más que una interjección y no una alabanza al Señor. A ese que tú llamas Dios sin conocerle, Dios te invita a conocerle en esta mañana. Al Dios no conocido, al que tú quizás estás adorando sin conocerle, es el que yo te predico. El Dios que ha sido refugio de generación en generación. El Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El que es refugio al pobre y al que conoce su nombre, al que le busca.
al Dios que se dice, estate quieto, cálmate, no pierdas la cordura, no te vuelvas loco con lo que está pasando. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Que cuando otros no pueden, yo puedo, y que yo libro a los que en mí confían. El que te dice que por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Aleluya. Y el que te dice, alábate, échatela, reconócete. No si eres sabio, no si eres valiente, no si eres rico, sino si me conoces y me entiendes. Pero como soy el Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y que te invita a hacer lo mismo para gloria de Dios. ¿Habrá alguien que esta mañana, que en los 3 minutos que me quedan antes de los anuncios y la despedida, levanta su mano y me dice, pastora, sí, yo le quiero conocer? ¿Sabe que yo todavía oro diciéndole eso a Dios? Señor, yo te quiero conocer. Porque es que Él es tan grande que yo conozco como el que conoce un grano de arena en todo el océano. Yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Señor y Salvador. Yo conozco su palabra, pero yo no conozco nada de toda la maravilla y la grandeza que es Dios. Y hay que ser humilde para aceptarlo. No puedes meter la infinitud de Dios en tu mente finita. Como dije esta mañana en el programa de radio, no puedes hacer un hoyo a la orilla de la playa y con un vasito ir cogiendo agua de la playa y echándolo, tratando de meter el océano en el hoyo de tu corazón. No vas a poder entender a Dios nunca del todo, pero puedes beber de su agua de vida, puedes comer de su pan de vida, puedes convertirlo en tu amparo y fortaleza en tu refugio, puedes descansar en Él, puedes tener esperanza si caminas de su mano. Y si en vez de pensar que eres alguien por lo que tienes o lo que haces, descubrir que podrás ser alguien si conoces a tu Dios. Al Dios que te ama con amor eterno y que se quiere revelar a tu vida más y más. Yo le digo a Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para yo conocerte mejor y poderlo comunicar mejor. Habrá alguien que levanta su mano y me dice, yo también quiero conocer mejor al Señor. Dios te bendiga, puedes bajarla. Dios te bendiga. ¿Alguien más levanta su mano? Yo voy a orar por todos los que quieran conocer mejor al Señor, para que el Señor se les revele. Dios te bendiga. Para que el Señor se meta, aleluya, en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su angustia, en su pobreza, en su necesidad, en su crisis, y le muestre, aleluya, que hay esperanza, que puedas conocer la verdad y la verdad te haga libre, libre del temor, libre de las mentiras de que no hay solución, libre de la muerte, porque sabes que en Él hay vida eterna. ¿Habrá alguien más que desea la oración? Óyeme, yo estoy sorprendida. Dios te bendiga, porque a mí me ofrecen, Dios la bendiga, Dios te bendiga. A mí me ofrecen $1,000,000 y yo corro a cogerlo, pero si me ofrecen el conocimiento del Altísimo, yo no corro, yo me estrello. Y hoy Él te ofrece una relación más íntima con Él. Hoy Él te ofrece conocerle, entenderle, saber que no estás solo, que hay alguien que te ama con amor eterno, que no puedes meter toda la maravilla y la sabiduría de Dios en tu mente, pero puedes disfrutarla y decir, como he dicho yo tantas veces, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Voy a orar por todos los que quieren conocer al Señor. Vente, Aurea, vente, Cuco. Los que levantaron su mano, no vamos a hacer nada más, solo se van a parar ahí y yo voy a orar por ustedes. Y le voy a pedir al Señor que se les revele en un nivel mayor, que si usted tiene la lucecita chiquita, le encienda todo ese cerebro con su gracia, con su toque, con su amor, con su presencia, y que usted goce de bienestar y de paz, y sobre todo de esta esperanza tan grande de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo es lo único que quiere salvarte. Jesucristo lo único que quiere es hacerte bien.
Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dice a todos los sedientos: venid a las aguas. Al que tuviere hambre y sed, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Oídme y vivirá vuestra alma, buscadme y viviréis. Dile al Señor: Señor, quiero que entres a mi corazón. Quiero conocerte, que te reveles a mí. Quiero hacerte mi Señor y Salvador. Quiero caminar de tu mano. Quiero aprender a vivir, a perdonar, a hacer misericordia y justicia, a tener una imagen correcta de ti, no una imagen dictatorial ni abusiva de ti, como hay gente que nos enseñó, porque uno traspasa la imagen del Padre a Dios. Quiero saber de verdad el Dios bueno, eterno, maravilloso, misericordioso que tú eres. Ven a mi corazón, Señor. Sálvame, Padre, ayúdame, guíame. Aleluya. Y de paso, perdóname por haber sido sabia en mi propia opinión, por haberme creído que no te necesito, por haberte sacado de mi ecuación y haber terminado con pérdida en vez de con ganancia, de haber caído en la necedad y hasta pensar que tú no existes y que tú no eres ni puedes, que tú desprecias o descartas a alguien. No, Él dice: el que a mí viene, en ninguna manera yo le echo fuera. Yo no hago acepción de personas. Venid a mí y vivirá vuestra alma. Y ven cómo estás, porque de sanarte, de enseñarte, de transformarte se encarga Él. Si tú pudieras hacerlo, lo habrías hecho ya. Pero ven al que te creó, al que te ama, al que te envió un Salvador y al que tiene el poder para trabajar con las cosas que tú no has podido trabajar hasta aquí, que te han llevado a errores, a frustración, a temores, a fracaso.